bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática, un estudio que hacemos cada semana y aquí en la mesa de trabajo estamos Carlos, Enrique y Gustavo, quienes con mucho gusto estamos compartiendo algunos comentarios de una manera coloquial, digamos, afable con el público para poder entendernos y poder conocer el mensaje que estas lecciones trae para esta semana. El título general es Efesio, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que moras en los cielos, gracias Señor por darnos un rescate, un plan para que nuestras vidas un día sean transformadas y podamos vivir contigo por la eternidad. Nos das estas clases para que sepamos aprender de lo que ocurrió en el pasado y podamos aplicarlo a nuestras vidas en este presente. Gracias Señor por tu sacrificio y por darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo. Es por Jesús que te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, en esta semana estamos estudiando lo que hace la cruz en la iglesia. O sea, la cruz es la salvación. Lo que hace en tu vida, lo que ha hecho en mi vida. Cómo podemos hacer un contraste. Y de entrada, Carlos, ¿puedes leer para beneficio de todos el Claro. texto central? Bueno, vamos a enfocarnos en este momento, en este texto de la Biblia. Vamos a leer Efesios 2, 13 y 14. Correcto. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Bueno, la xenofobia definitivamente es un mal. Xenofobia es odio hacia los extranjeros. Es un mal que en todo tiempo, como que apenas se introdujo el pecado, empezaron los hermanos a odiarse. Odio racial. Sí, odio hacia el hermano, en este caso, hacia los extranjeros, que es el término más técnico. Y en los tiempos de Pablo, y por supuesto de la naciente iglesia, la xenofobia era el pan de cada día. Y llegar reconocer al verdadero Dios, llegar al templo, pero en el templo encontrar el letrero que diga, un letrero que diga, el extranjero que pase esta línea se muere. Debió ser muy traumático, ¿cierto? Y bastante triste para el adorador, sobre todo el adorador que llegaba a adorar al mismo Dios del que había puesto el letrero. ¿Qué le parece, Enrique? Pues es tan importante que nosotros como cristianos asumamos ese principio de igualdad que tiene Dios hacia el ser humano, porque para el ser humano no hay ni griego, ni judío, ni rico ni ni pobre, hombre, ni mujer, ni rico ni pobre, ni de ninguna raza. Todos somos hijos de Dios, y si la sociedad en la que hoy vivimos tuviera esto como principio, cuánto males, dolor, cuánta tristeza. Cuánto dolor, cuánta tristeza, efectivamente, nos evitaríamos. Conocemos en noticias bien cercanas y bien cercanas recientes en el tiempo y recientes, cómo vivimos episodios de odio entre las personas, como simplemente por el hecho racial o a veces por religioso. Otras razones que la gente sufre, ¿no? Y el mensaje del cristiano tiene que ser de igualdad total. Y eso es muy importante. El mensaje de Pablo es un mensaje el mensaje de Pablo, perdón, actual. es ese. Sí, es totalmente. Ese. La cruz de Cristo rompe con las barreras culturales, rompe con las barreras raciales. Yo veo que hay una simetría grande histórica, porque en la historia algunos de nuestros amigos que nos escuchan y nos ven tal vez tengan muy claro, pero otros no, que el pueblo judío como raza era una nación escogida por Dios. ¿Para qué? Para mostrar a Dios a las otras naciones. Y fue ese uno de sus grandes errores. Ese fue su cisma más fuerte de generar ese gueto de exclusividad de un mensaje, claro, que fue un error. Y de unas bendiciones, que por eso Dios en la Biblia lo dice con claridad. Les quitó esa misión
y se la entrega a otro grupo, que es el pueblo, también llamado Israel, pero Israel espiritual. Me gustaría compartir con ustedes un texto donde nos habla muy bien, porque los judíos eran una raza y a los demás que no eran de la raza judía les catalogaban con una sola etiqueta, ¿no? Gentiles. O sea, ¿qué es gentil? Todo el que no es judío. Y mire lo que dice la Biblia. Yo quiero compartir con ustedes este texto tan importante que está en Efesios 3, el versículo 6. En el 6 dice que los gentiles, o sea, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué importante, qué claro, ¿eh? Y qué grande es ese mensaje, ¿no? Porque yo a veces me hago la pregunta, ¿podemos nosotros actuar de la misma manera que actuaban los judíos con los gentiles? Porque nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo muchas veces podemos pensar, ay, es que nosotros somos los de dentro y aquellos son los de fuera, y los de fuera son malos y los de dentro somos buenos, y eso es un error importante que hay que tener en cuenta, y que en Cristo todos somos iguales y tiene que haber unión, ¿no? Y que nosotros, nuestra misión no es otra que reflejar el carácter de Dios, y el carácter de Dios quería que el ser humano viviera en armonía, viviera en amor, viviera en paz y tranquilidad, y nosotros tenemos que transmitir esos valores y haríamos una sociedad infinitamente más justa y infinitamente más buena. Más buena, sí. Y se acabarían tanto los problemas. Entonces el mensaje este es tan poderoso, que hoy en día es tan actual, que si dijéramos nosotros como cristianos tenemos que actuar con empatía, con cariño, con amor hacia las personas que piensan también diferente que nosotros. Mira, Gustavo, que hace poco unos chicos que están haciendo su preparación para tener un estándar alto en la iglesia cristiana, como guías mayores, que se llama, estaban haciendo presentación de doctrina, y una chica le tocaba exponer una doctrina bíblica que se llama el remanente y su misión. Y luego, después de hablar bastante y estudiar, la conclusión fue, entonces, ¿cuál es la misión del remanente? O sea, del pueblo de Dios escogido para los últimos tiempos. Y ella misma se respondió, decirle a todos los que no saben lo que Cristo ha hecho por mí, que podemos tener un futuro eterno, porque somos ahora Israel espiritual, o sea, el pueblo escogido de Dios. En Efesios 2:11, Pablo precisamente contrasta el pasado de ellos, de los efesios, sí, y yo quiero llevarlo al pasado de nosotros, o sea, llevarlo al tiempo actual. Es decir, Pablo sigue enfatizando el hecho de que los efesios, ¿qué eran? Antes de conocer a Cristo. Gentiles. No conocían de la verdad. Sin embargo, y que los judíos, conociendo, también estaban actuando en contravía con la dirección de Dios. Uh-huh. Entonces, los dos grupos estaban equivocados. Los gentiles sin Dios y los judíos con una mala interpretación. Desviando el verdadero plan de Dios. Entonces, uh-huh, igual. Ahora, el mensaje para nosotros ahora es, ¿qué estoy haciendo yo con mi experiencia? ¿Será que mi experiencia sí contrasta? ¿Será que mi experiencia sí es una experiencia que impacta? ¿Será que mi experiencia sí se contrasta con el presente, con el pasado? Y es la misma línea de pensamiento. Por eso, al ser reconciliados en Cristo, que es otro esfuerzo que hace Pablo para decir, mire, todo ese pasado quedó atrás porque la reconciliación la hizo Cristo en la cruz. A través de la cruz. Correcto. Entonces, ese es el mensaje que la lección de esta semana tiene para darnos. Y es que la cruz de Cristo rompe con barreras, rompe con prejuicios y nos impulsa a ser nuevas criaturas, unos nuevos ciudadanos. Y al ser unos nuevos ciudadanos, impactamos al mundo, ganamos con nuestro testimonio. Y qué importante es ser conscientes de que si nuestra situación un día fue como la de muchas personas que viven en este mundo y que son nuestros vecinos, y nosotros vivíamos como ellos y estábamos como ellos, qué importante sería que fuéramos conscientes de que ese cambio nos debiera hacer empatizar con ellos y ayudarles más allá de criticarles o juzgarles. El ser humano es bastante dado a hacer juicios de las personas,
de sus comportamientos. Y esto es un tema muy delicado, porque los juicios son de Dios. Así es. ¿Qué interpretación, qué actitud asumes frente al que no cree lo mismo, al que se viste diferente, al que tiene unos conceptos que en general la sociedad no los apoya, que hacen parte de una minoría pero que van en contravía con principios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud frente a los que asumen o tienen unas cosmovisiones o unos paradigmas que chocan con la Biblia, chocan con los principios? ¿Cuál debería ser? En otras palabras, hablando más concretamente, ¿cómo trató Jesús a los ladrones? Sí, eso estaba yo pensando. Sí, ¿no? ¿Cómo trató Jesús a... Enrique nos quiere comentar ese las punto. prostitutas? No, que es un buen punto de reflexión, ¿no? Para nuestros oyentes. Pues nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios y tenemos que dar a conocer el verdadero Dios, que está hoy en día muy distorsionada la idea de Dios, ¿no? Los propios cristianos nos hemos encargado de transmitir una idea muy errónea de Dios, ¿no? Entonces es muy importante el dar a conocer cuál era la manera de actuar que tenía Jesús, ¿no? Jesús interactuaba además con las personas que en esa sociedad en ese momento pues eran más problemáticas, y por eso también le apuntaron a él con el dedo, como diciendo, se junta con gente que bebe y con gente que hace esto y lo otro, y con pecadores y publicanos, ¿no? Pero él trataba con cariño a la gente, él trataba con respeto, muy importante, con empatía, y luego les daba soluciones, les daba alternativas, les daba consejos, y entonces la gente se sentía reflejada porque se veía bien tratada, se veía tratada con cariño, y entonces aceptaban la propuesta que hacía Jesús de cambio. Porque si tú tratas a las personas mal, o las discriminas, o las pones como se dice vulgarmente, en el disparadero de la sociedad, pues esas personas nunca van a aceptar lo que tú dices. Pero si tú las tratas con cariño, con respeto, es muy importante el respeto hacia la idea del diferente, ¿no? Pues quizá el consejo que le des, las alternativas que le plantees desde una perspectiva cristiana, pues las puedan aceptar. Claro, definitivamente el Evangelio derriba los muros, derriba barreras, derriba prejuicios. Y a ver, los derriba el Evangelio, pero resulta que los derriba es cuando yo he interiorizado el Evangelio. Porque no es que el Evangelio llegó acá, el Evangelio en realidad se materializa en el creyente. En el creyente. El Evangelio... En la praxis. Sí, correcto. El Evangelio nunca o no hará nada dentro de una serie de libros. No, el Evangelio no hará nada en los libros. El Evangelio impacta en la vida del creyente. Hay la escuela sabática de esta semana, ¿no? Trata también esa expresión gráfica de la cruz, ¿no? Una relación vertical con Dios, claro, y una relación horizontal. Y yo pensaba, ¿no? Reflexionaba sobre este tema y yo decía, tú puedes tener una relación vertical con, claro, Dios, y no tenerla horizontal. Y no hay cruz. Y no hay cruz. Y Jesús lo sabía, ¿eh? No Jesús cruz, lo sí. supo antes de viajar, antes de ir a la eternidad, al cielo y hacer su ministerio al cielo. Y lo expresó de una manera extraordinaria en la oración final. Claro. Cuando Jesús oró, le dijo, como está en Juan, el capítulo 17, verso 15, dice, no, le pide al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y así sigue diciendo, porque no son del mundo. Es decir, el cristiano ha tenido una transformación, ¿no? Ha sido rescatado, como decíamos la semana anterior. Y ahora dice además, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. Yo tampoco soy del mundo. Y hay una salvedad. Ahora santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, aquí estamos viendo la alternativa y la solución que hace el corte con cómo podemos nosotros comportarnos en esta tierra para poder representar a Cristo y el nombre del Padre. Y también el mensaje de este pueblo remanente, el mensaje y la misión nuestra es esa,
de la Biblia, extraer las más preciosas joyas y comunicarlas al mundo. La gente no conoce el mensaje de la Biblia. Sí, ha sido muy nocivo para el mensaje del Evangelio, ¿no? Esa idea que tiene el no creyente de que hay muchas personas que son creyentes y van de santas y tienen una relación vertical con Dios y oran y están de rodillas y hacen ayunos y hacen un montón de cosas, pero luego no hay una relación en esa misma línea horizontal con el prójimo, ¿no? Y veían como históricamente pues los cristianos hacían daño al prójimo y luego se arrodillaban y decían, no, Señor, nosotros somos diferentes, somos mejores que ellos y en nombre de Dios incluso se han hecho auténticas barbaridades. Por eso digo que es muy importante este estudio de esta semana, ¿no? Esta expiación horizontal, ¿no? La cruz y la iglesia y cómo debemos comportarnos. O una sencilla, digamos, apatía. Que la apatía también, hace hoy de la cultura civilizada, por ejemplo, en países como Japón, como en China incluso, hay cierta apatía hacia el otro. O sea, si se cae, no me interesa, si accidentó. Muere, Hace poco pusieron un video viral en internet de una niña en la mitad de una autopista y los carros preferían pasar por un lado que rescatarla, que sacarla la mitad de la autopista. Algunos le iba a pisar, pero no les importaba. Y Jesús nunca pasó por encima de eso. Por eso la enseñanza del buen samaritano, que el buen samaritano le pasaron por un lado altos dignatarios de la iglesia. Claro, es que cuando hablamos de nosotros, comillas, no hablamos de otros, estamos hablando de nosotros. Y solamente uno que la Biblia dice que le ayudó. Y me causa impresión que la Biblia no dice que él era bueno, sino que fue movido a misericordia. Por eso el cristiano, con el Espíritu Santo, con la influencia de Dios, tienes que ser movido a misericordia. Podrá hacer y tener un corazón sensible. Podrá hacer estas cosas. El otro tópico es el que tiene que ver con la paz que produce el Evangelio, que es una forma de impactar al mundo. Recuerden, mi paz interior tiene que exteriorizarse hacia los demás, obviamente. No puede haber paz por fuera si no hay primero paz por dentro. Y es lo que San Pablo enfatiza aquí cuando se hace una pregunta acá en el estudio de la lección: ¿cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar? Bueno, no es poco, ¿no? Porque al final es compleja, las relaciones personales y eso se nos hacen complejas, ¿no? Y todos tenemos casos en nuestra vida, historias en las que pues igual no siempre hemos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Y bueno, pues Dios te llama a la reconciliación. Claro, Él se reconcilia con nosotros, Él que es el Todopoderoso, Él desciende a nuestro modo de vida y resulta que nosotros no somos capaces, ¿no? de crear espacios de paz, ¿no? Bueno, siempre que hay conflictos, no siempre las cosas acaban bien, ¿no? Esto no es una película de estas de rosa, ¿no? Pero sí que es verdad que el respeto, el saber crear espacios de paz, de tranquilidad, de no tener conflicto, eso habla mucho o tiene que hablar del cristiano, ¿no? Y el cristiano tiene que ser un agente de paz, un pacificador. Un pacificador. No puede ser un detonante, un cizañero, ¿no? Un cizañero, no, de ninguna manera. Por esa razón, las enseñanzas para esta semana tienen que marcarnos. 1, ser un pacificador. 2, exteriorizar con mi vida lo que Cristo ha hecho en mi interior. Exteriorizarlo, trayéndole a los demás pues paz, bienestar y cambio. Según Efesios 2:11 al 22, ¿en qué sentido el pasaje ofrece un enfoque distintivo y cristocéntrico sobre la temática de cómo deben relacionarse los miembros de un grupo étnico con los miembros de otro grupo étnico? Y es que Cristo debe estar allí presente y no debe haber diferencia, sino todos como hermanos. Todos como hermanos. Y eso es como decía Enrique hace un momento, qué diferente sería el mundo si todos nos tratáramos. Que la sociedad actual, tristemente, hermanos, ¿no? Y ya terminando, la sociedad actual nos ha llevado a creernos que esto es una selva y que el más fuerte pisa al más débil, el que tiene más capacidad económica pisa al que tiene menos capacidad económica.
Y al final eso el ser humano se lo ha acabado creyendo y no utilizamos los principios que Dios nos da. Y el principio de igualdad, el principio de saber que todos somos hijos de Dios, Claro. eso tiene que estar en nuestra cabecera de día a día, ¿no? ¿Saben algo que a veces uno dice, yo no voy a resolver los problemas del mundo? Yo no voy a resolver el que se odien estos y aquellos. Yo no voy a resolver que tengan prejuicio estos con aquellos. Pero me atrevería a afirmar lo siguiente. Si todos, o mejor, cada uno a la vez hace su parte en el nombre de Dios, sin duda, sin duda va creciendo esa cadena de quitar prejuicios, cadena de pacificadores. Si cada uno hace su parte. Es cierto, yo solo no voy a resolver los problemas del mundo, pero sí como individuo, luego me propongo seguir los principios, seguir la paz que Cristo nos dejó el mundo, se va viendo que hay más, que hay más. Y eso va contagiando. Gustavo, y hay un texto extraordinario que está por aquí también. Menciones. Hay un texto extraordinario de Pablo también, que me recuerda a mi pastor, que me dijo, ¿quieres trabajar por los jóvenes? Sí, trabaja por ti. Y luego yo entendí que yo estaba mal y yo quería ayudar a los demás. Cuando yo estuve mucho mejor de lo que estaba, me di cuenta que me seguían algunos jóvenes, pero porque estaba dando ejemplo. No me preocupé por ellos, me preocupé por mí. Mira lo que dice la Biblia. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna unión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, y termina diciendo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Qué interesante. El mensaje de la Apreciados Biblia. amigos, la relación vertical es importantísima, es fundamental, pero una relación vertical genuina tiene por qué producir relaciones horizontales genuinas, sanas, de progreso espiritual, de impacto espiritual, donde Cristo sea atraído precisamente por esa relación horizontal, que no haya ningún prejuicio entre nosotros, que no haya ninguna barrera, ni racial, ni cultural, ni tampoco económica, que no haya ninguna barrera. Y el mundo empezará a ver a los cristianos como diferentes, como que impactan. Y le dirán como le decían a los primeros cristianos, cómo se aman ellos. Así que, apreciados hermanos, es la oportunidad para marcar la diferencia siguiendo las pisadas y el ejemplo de Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén.